Hola, buenas tardes. Vamos a empezar el tema 5, ¿vale? Que va sobre la robótica, sobre la ciencia y es sobre un concepto que se llama STEAM. Es Science, Ciencia, Technology, Tecnología, Engineering, Art and Maths, ¿vale? STEAM es un concepto que cada vez está más de moda. ¿Por qué? Porque integra las nuevas tecnologías como por ejemplo la robótica. Ya no es el uso solo del ordenador, sino también utilizar la programación como medio para el aprendizaje. Entonces las nuevas tecnologías se han incluido en el currículo tanto de la primaria de la secundaria de forma transversal a todas las asignaturas, pero no solo eso, es que además, por ejemplo, en primaria hay configurada dentro del currículum una asignatura que se llama práctica digital, que lo que intenta trabajar es el uso responsable de las nuevas tecnologías, pero también habilidades un poco más elaboradas, ¿vale? Como por ejemplo la programación, a través de programas digitales, como por ejemplo hay uno muy famoso que se llama Scratch, que lo que permite es construir historias digitales, donde los alumnos tienen que tener ciertas herramientas relacionadas con la programación con el objetivo de construir esa historia, de animar a ese personaje, de vestirlo, de que ese personaje pueda moverse, de que pueda representar diferentes situaciones en diferentes escenarios, ¿vale? Por tanto, ¿este tema de qué va? Este tema va del concepto de robótica, de matemática, ingeniería, es decir, cómo las nuevas tecnologías se han incluido en el currículo, pero las ciencias, digamos, o las disciplinas STEAM, que son Science, Technology, Engineering, Maths and Art, han entrado de lleno en el contexto educativo, cuando era un contexto a lo mejor más de las disciplinas de arquitectura, de la disciplina de ingeniería. Tanto es así que el concepto STEAM se relaciona especialmente con un concepto que la verdad yo creo que no se te va a ocurrir que esté relacionada, pero es con el tema de los roles de género. Y es que las disciplinas y las habilidades STEAM están muy relacionadas con el auge de la mujer en los campos de ingeniería, tecnología, matemáticas, ¿vale? Y ciencia. Bueno, vamos a empezar. Yo he intentado enfocar este tema, estaba relacionado con el tema de las matemáticas y me ha parecido que lo más novedoso e innovador era hablar de robótica educativa en cómo se está llevando en ciertas etapas como es la primaria, la secundaria e incluso en la infantil, ¿vale? Entonces vamos a ver, por ejemplo, herramientas de robótica muy relacionadas que se pueden utilizar en la etapa de educación infantil con unos tableros interactivos donde el alumno va moviendo un pequeño robot para poder dar la respuesta a una actividad. Es decir, es una especie de actividad mucho más interactiva que da la respuesta a través, por ejemplo, oral o a través de una ficha, sino es sobre un panel y el robot es el que el alumno va manipulando para poder seleccionar la opción correcta. Ahora lo vamos a ver, ¿vale? Os he colgado también tres vídeos. ¿Por qué? Porque yo te lo puedo explicar, pero aunque te lo explique, te va a quedar como un concepto abstracto y yo quería que tú lo vieses. Entonces vas a ver tres vídeos donde, por un lado, por ejemplo, vas a explicar lo que es las habilidades STEAM, en qué consiste, vas a hablar, hay otro vídeo, por ejemplo, de las herramientas de Lego, porque Lego es el que principalmente ha impulsado el tema de la robótica educativa con ciertas modalidades de robótica adaptadas a la edad, ¿vale? Y vas a ver cómo hay un programa aquí en Andalucía, ¿vale? Que se llama Retotec, en el que están insertos varios centros, numerosos centros, y lo que se trata es de dotar de estas habilidades STEAM a nuestros alumnos de primaria y secundaria, ¿vale? Entonces hay una entrevista a una serie de profesores de un instituto de Sevilla. También vamos a ver docentes que están recibiendo esa formación, ¿vale? Más que nada para que tú lo veas contextualizado lo que es los contenidos que están colgados en la carpeta, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a empezar. El recurso didáctico, la robótica educativa como recurso didáctico surge de un modelo de psicología de la educación que es el constructivismo. Entonces, todo lo que es cognitivismo y constructivismo supone que el alumno está en el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Que ejerce un papel activo, que el alumno tiene que desarrollar un aprendizaje experiencial, manipulativo, donde va construyendo los diferentes procesos cognitivos. Es decir, el procesamiento de la información es el eje y la principal línea metodológica para el aprendizaje del alumno, ¿vale? Pues de ahí surge el concepto de robótica educativa. Es decir, se pretende que el alumno manipule la realidad
para que dé solución a una demanda social o a un problema que existe y que lo haga de forma manipulativa, experiencial y sobre todo a través del aprendizaje cooperativo, ¿vale? De la interacción entre iguales. Tanto es así que esto está tomando tanta fuerza que, por ejemplo, el verano pasado salió unas instrucciones, que son las instrucciones 12/2019, que habla de que en el currículum hay que incluir talleres didácticos. Talleres didácticos donde uno de ellos es el tema de la robótica, ¿vale? Entonces, estos vídeos lo que yo pretendo es que tú veas de forma concreta cómo se está llevando a cabo en los centros. Evidentemente esto exige una formación por parte del profesorado previa, ¿vale? Y se están impartiendo cursos de formación a este profesorado dependiendo del nivel al que a ellos asisten o en el que enseñan, ¿vale? Bueno, entonces hemos dicho que el recurso didáctico de la robótica educativa surge de un modelo de psicología de la educación basado en el constructivismo y en el cognitivismo, ¿vale? Por tanto, vamos a hacer en algún momento referencia a Vygotsky o a Piaget, por ejemplo, ¿vale? La robótica educativa surge como un paso más después de incluir las nuevas tecnologías en el contexto educativo. Y es que nosotros hablamos en el contexto educativo de TIC y de TAC. ¿Qué es TIC? Tecnología de la información y la comunicación. Es decir, el uso de las nuevas tecnologías. ¿Pero con qué fin? Todavía no hemos hablado nada del contexto educativo. Pasamos al siguiente concepto. TAC, tecnología del aprendizaje y el conocimiento. Ahí sí estaría integrada el uso de las nuevas tecnologías con un fin didáctico. Tanto es así que las TAC son las que se utilizan dentro de la legislación educativa para hacer referencia a las nuevas tecnologías. Vale. Bien, por tanto, el uso de la robótica educativa lo que va a contribuir es a la interdisciplinariedad. ¿Por qué? Porque podemos hacer partícipe a varias asignaturas del uso de esa robótica educativa. Hace referencia al trabajo cooperativo, hace referencia también a un proceso de construcción por parte del alumno. El alumno se le configura un rol como constructor de contenido y el rol del docente es facilitador y guía. Es decir, el docente lo que va a hacer primero es tener unas habilidades previas de formación relacionadas con la robótica educativa y una vez dotado de estas habilidades, ¿no? Pues pasaríamos al siguiente paso, que es intentar enseñar a nuestros alumnos. Puede ser un modelo de asesoramiento relacionado a nivel curricular con la orientación, evidentemente. Todo lo que sea innovación educativa está directamente relacionado con nosotros y como estuvimos viendo en los modelos de asesoramiento que nosotros tenemos, una de las líneas es la atención curricular al profesorado y al alumnado. Por tanto, nosotros entramos de lleno dentro de esta metodología. Bien, hemos hablado de que lo importante es la participación activa del alumno y tanto es así el proceso educativo que genera la robótica educativa que incluso se le llama robótica pedagógica, ¿vale? Bien, la robótica educativa no solo reúne aspectos relacionados con el juego, sino aspectos relacionados con la formación en contextos formales, como en la escuela. Entonces, el objetivo de esta robótica educativa es que el alumno adquiera los contenidos de otra forma, de una forma más interactiva. Importante señalar que gracias a la robótica educativa y a esa interdisciplinariedad que puede provocar, ¿por qué? Porque para llevar a cabo el uso de robótica educativa en el aula, yo tengo que hacer referencia a asignaturas como matemáticas, tengo que hacer referencia a disciplinas, por ejemplo, como por ejemplo la artística, o por ejemplo tengo que también tirar de ciertos temas transversales, tanto la primaria como la secundaria, como es por ejemplo la creatividad. Eso le permite al alumno desarrollar un aprendizaje más globalizado y hacer transferencias de aprendizaje debido a esa interdisciplinaridad. Y es donde llegamos ahí al concepto de Vygotsky, escenarios de aprendizaje. Los escenarios de aprendizaje, ¿no? Sabemos que son, dentro del constructivismo, lo que vienen a decir es que cualquier contexto dota de conocimiento al alumno. Por eso los colegios están llenos de carteles, están llenos de señalizaciones, donde hay en infantil, por ejemplo, tenemos los nombres de los niños en todas las perchas para desarrollar todo lo que, o las etiquetas en la clase, y aunque no leen, ellos están en una etapa logográfica, ¿no? Y dicen, por ejemplo, clase o dicen matemáticas. Realmente ellos no son capaces de segmentar esa palabra en sílabas, sino que lo leen como un dibujo. Pues ese es el objetivo. El objetivo de los escenarios de aprendizaje es que todo enriquezca al niño, que cualquier contenido que no sea de forma explícita enriquezca al niño. Tanto puede ser como las etiquetas,
los carteles, la disposición del alumnado, por ejemplo. Si la disposición del alumnado, por ejemplo, en la secundaria es en pareja, en lugar de individual, estamos fomentando más los procesos comunicativos, la interacción entre iguales. Pueden trabajar en pareja, pueden trabajar con el de atrás, estamos fomentando el trabajo cooperativo, que si están distribuidos de forma individual, donde apenas hay espacio para moverse por el aula. Bien, importante por tanto los conceptos de experimentación con la robótica educativa. Y los alumnos lo que van a desarrollar es un proceso de construcción donde responden a una demanda social, van a intentar solucionar un problema y para ello tienen que elaborar un proyecto de solución, con una metodología que consiste en el uso de un dispositivo. Esto tiene enormes beneficios cognitivos. ¿Por qué? Para empezar, la integración de distintas áreas de conocimiento, como hemos dicho, la interdisciplinaridad. Permite un aprendizaje globalizado, porque vamos a utilizar contenido de diferentes disciplinas. Hemos dicho matemáticas, por ejemplo, hemos dicho, por ejemplo, la artística, hemos dicho, por ejemplo, podemos utilizar los robots para dar respuesta de comprensión lectora a una historia escuchada digitalmente, por ejemplo, a través de Scratch, ¿vale? Que Scratch es la herramienta por excelencia para programar ciertas historias digitales que hagan al alumno que estén más motivados. ¿Por qué una historia digital es más motivadora que una historia en un libro, por ejemplo, o en unas fichas, una serie de viñetas? Para empezar, podemos hablar de Scratch a dos niveles. Un nivel, el profesor crea a través del lenguaje de programación esa historia digital. El profesor va a crear la historia en función del nivel de sus alumnos, de lo que les gusta a sus alumnos, del objetivo didáctico que tenga para su unidad didáctica. Segundo nivel, podemos hablar de Scratch para el uso del alumno para elaborar, por ejemplo, esa historia digital animada e interactiva, donde tiene que, por ejemplo, categorizar las instrucciones que coja del programa, tiene que seleccionar y desarrollar, por ejemplo, estrategias de exclusión de opciones para crear el personaje o para animar el personaje. Tiene que desarrollar, por ejemplo, procesos de memorización, porque es un proceso el crear una historia digital a través de Scratch es un proceso muy procedimental. Por tanto, al ser muy procedimental, el alumno necesita recordar, entender, analizar la información, aplicar esa información, autoevaluarse, es decir, me está saliendo bien, me está saliendo mal, esto no es lo que yo quería, vuelvo atrás, sigo hacia adelante, es decir, le permite elaborar hipótesis, método científico, elaborar hipótesis, comprobarlas, llegar a una solución, reelaborar esas hipótesis, ¿vale? Y por último, lo que le permite es el proceso cognitivo de alto nivel, que es crear, ¿vale? Por eso la robótica educativa está tan emparentada también con la creatividad. A nivel cognitivo también permite ese aprendizaje experiencial, ¿no? El enriquecimiento a través de ese aprendizaje experiencial y por tanto la resolución de problemas. Pero es que la resolución de problemas, aparte de los beneficios cognitivos que tiene, es también una competencia socioemocional. Y es que los alumnos, al participar de forma conjunta en un proyecto, porque normalmente estas actividades se llevan a cabo en pareja o en pequeños grupos, los alumnos tienen que desarrollar esas estrategias que además han aparecido tal cual en la legislación, y alguna vez lo he retomado en algún vídeo, ¿vale? Que se llaman soft skills. Soft skills son habilidades blandas. ¿Qué son habilidades blandas? Pues son esas habilidades que que quizás no forman parte como base del currículo, pero son imprescindibles para que, por ejemplo, un proceso de comunicación llegue a buen puerto. Por ejemplo, la escucha activa, el contacto visual, esa comunicación no verbal. Habilidades de liderazgo. Sin embargo, si hablamos, por ejemplo, de esas habilidades duras, por ejemplo, si estamos hablando de procesos cognitivos de bajo y alto nivel. Pero las habilidades blandas, soft skills, son aquellas habilidades que dotan a la comunicación del convencimiento, del éxito, habilidades de negociación, por ejemplo, exponer un material delante de los compañeros. Esto está muy emparentado con una metodología que se llama Task-Based Learning, aprendizaje basado en tareas. El alumno va desarrollando una serie de actividades relacionadas con el objetivo de que al final de ese proceso el alumno esté totalmente preparado para llevar a cabo una tarea final. Una tarea final que puede consistir, por ejemplo, en la creación de un folleto digital para promocionar el ahorro de agua en el centro educativo, ¿vale? O para, por ejemplo, en secundaria, un folleto para promocionar
como por ejemplo afrontar ciertas situaciones de bullying. Es decir, estás incluyendo al alumno en un tema de interés social, un tema cercano a ellos, lo estás haciendo sujetos activos, ciudadanos activos, están desarrollando competencias clave como iniciativa personal y espíritu emprendedor, están desarrollando, por ejemplo, creatividad, estás desarrollando aprendizaje experiencial, estás desarrollando, por ejemplo, temas sociales relacionados con la competencia social y ciudadana, pero no solo eso. La competencia lingüística y comunicativa también está inserta. Por tanto, el alumno tiene que hacer una distribución espacial del folleto, por tanto estás metiendo ahí temas de matemáticas. Y es que en la robótica educativa, todas estas cositas que también te estoy diciendo, no te están recordando también al tema de las inteligencias múltiples. Y es que la robótica educativa está muy emparentada también con las inteligencias múltiples. ¿Por qué? Porque el uso de robótica educativa en el aula, al ser aprendizaje basado en el aprendizaje cooperativo, estamos desarrollando la inteligencia interpersonal, pero también la inteligencia intrapersonal. ¿Por qué? Porque el alumno, para poder interactuar con sus compañeros y aportar ideas, tiene que elaborar primero un discurso en el que se va a desarrollar cuando interactúe con sus compañeros, pero ha tenido que hacer una planificación de ideas. Por tanto, estamos trabajando también inteligencia intra. También inteligencia bodily kinesthetic, ¿no? Se le dice, es decir, inteligencia relacionada con la expresión corporal, con la manipulación, inteligencia visual, inteligencia verbal, es decir, nos estamos acordando de las inteligencias múltiples de Gardner. ¿Y eso qué supone? Dijimos que las inteligencias múltiples de Gardner, que las hemos visto en las altas capacidades de la semana pasada, está directamente emparentada con la atención a la diversidad y el atender a diferentes estilos y ritmos de aprendizaje. Por tanto, atención a la diversidad. La robótica educativa está dentro del concepto de educación inclusiva. Bien. ¿Esto qué le permite al alumno el uso de robótica educativa en el aula? Pues entender que el conocimiento no es solo abstracto. Es decir, no adquiere los contenidos de formas abstractas donde él no le pueda dar una proyección real y manipulativa. La robótica educativa lo que fomenta es el conocimiento concreto. Entonces, al fomentar ese conocimiento concreto es muy adecuado para la educación primaria, que están en el periodo evolutivo concreto operacional, ¿verdad? Pero también en la parte de secundaria, donde ellos ya sí están más dotados de herramientas abstractas, es un elemento motivador para ellos, porque ¿de qué se quejan nuestros alumnos? Nos hemos quejado todos toda la vida, de que aprendemos mucha teoría, pero que después nos falta como transferencia a la vida diaria, ¿no? Como cuánta gente te ha dicho, hasta que no termine la carrera y te ponga a trabajar, no te das tú cuenta de las habilidades que tú tienes, de lo que tú sabes, de lo que tú no sabes, porque nos falta ese conocimiento procedimental, ese conocimiento experiencial, ¿no? Pues eso es lo que pretende la robótica educativa, el responder a problemas reales, pero utilizando un aprendizaje mucho más manipulativo y un conocimiento mucho más procedimental. Por tanto, pasamos de lo abstracto a lo concreto. La motivación sube. Es decir, mejora los procesos motivacionales del alumnado, el alumno, si está más motivado, participa más y las conductas disruptivas se reducen, que es el principal problema que tenemos en la educación secundaria. O sea, fíjate, digamos el mapa, cómo estamos abriendo, si nuestro mapa conceptual, el concepto clave fuese robótica educativa, cómo estamos abriendo cada vez más ese mapa o estableciendo relaciones, ¿no? Desde el constructivismo, aprendizaje cooperativo, cognitivismo, pero también estamos emparentadas con habilidades creativas, con habilidades blandas como la negociación, la escucha activa, el contacto visual y con competencias socioemocionales, empatía, resolución de problemas, autocontrol. Es decir, la robótica educativa como recurso didáctico cubre el ámbito psicológico a nivel cognitivo, a nivel social y a nivel afectivo, ¿vale? Y además, a nivel académico, cubre procesos atencionales, motivacionales y, por tanto, la participación activa del alumnado. ¿Y eso qué supone? Que aumente el rendimiento académico. La robótica educativa también permite hablar de diferentes lenguajes de programación, es decir, de convertir una serie de instrucciones en una serie de acciones. Y para eso los alumnos tienen que llevar a cabo una serie de pasos, una secuencia de pasos. Y siempre que hablamos de secuencia de pasos, estamos hablando de competencia matemática, categorización de esas instrucciones, selección de esas instrucciones,
exclusión de otras instrucciones que no me convienen para programar o para, por ejemplo, diseñar esa historia digital con Scratch, que es el ejemplo que yo te quería poner más concreto. Le permite desarrollar al alumno también un pensamiento más sistémico, más holístico y también más sistemático, más concreto, como hemos estado diciendo antes, ¿no? También permite la construcción de conocimiento y permite también el poner en práctica ese conocimiento y autoevaluarse a ver hasta qué punto yo he aprendido. Y es que los procesos de autoevaluación son fundamentales dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, porque cuando el alumno se autoevalúa es cuando se da cuenta si ha aprendido o no ha aprendido, si tiene que reforzar, si no tiene que reforzar. No es un agente externo, no es el docente, o son las notas las que le dicen tienes que mejorar. No, es el mismo proceso de construcción del conocimiento, es el que le va diciendo tú no estás leyendo bien las instrucciones para que el para que el personaje del programa digital se mueva. Tengo que seleccionar más. Además, como es altamente motivador, porque a ellos les encanta todo lo que son las nuevas tecnologías, pues nuestros niños se llaman nativos digitales, ¿vale? Pues entonces a ellos les permite desarrollar conocimiento mientras están interactuando con un programa digital o con un robot, y eso le permite saber a ellos si las instrucciones que ha dado al programa son adecuadas o no para construir esa historia digital o animar ese personaje. Bien. Como te he dicho antes, vas a tener ahí en los vídeos un material de logo, un material de Lego, que hay un lenguaje que se llama Logo, un material informático, un material de Lego, y el material de Lego lo puede comprar cualquiera. Tanto es así que hay academias o gabinetes que han incluido talleres de robótica educativa para conseguir clientes, ¿no? Para tirar de dar una respuesta educativa mucho más atractiva y motivadora y la empresa vaya para adelante. Es decir, podría ser perfectamente un proyecto de emprendimiento de TFG el uso de robótica educativa en un gabinete dirigido a una población concreta, por ejemplo, las altas capacidades. Es decir, esto de robótica educativa podría ir dentro de ese programa Profundiza del que estuvimos hablando la semana pasada para estimular a los niños de altas capacidades. Pero también podría estar dirigido, por ejemplo, a niños con autismo, por ejemplo, niños con trastorno del espectro autista, concretamente síndrome de Asperger. El síndrome de Asperger, tú sabes que hay algunos alumnos que son de alto funcionamiento, entonces, y que son muy sistemáticos y que les encanta seguir unas rutinas. Y es que todo lo que sea programación, lo que sigue es unas rutinas, un pensamiento rutinario, pero les permite flexibilizar ese pensamiento gracias a esa transferencia que se hace de aprendizaje, a que tienen que interactuar con otros compañeros. Por tanto, el tema de la interacción social, que es el punto, digamos, objetivo, digamos, esencial que trabajamos con los niños con síndrome de Asperger, se trabajaría a través de esta robótica educativa. Bien, si hablamos de un taller de robótica educativa, vamos a tener en cuenta, para empezar, la formación del profesorado, a qué alumnos va dirigido y si tenemos los recursos necesarios, ¿vale? Para la puesta en práctica de talleres de robótica educativa, vamos a tener en cuenta que nuestros alumnos lo primero que van a desarrollar son habilidades de planificación. Y es que las habilidades de planificación, ahí entra todo lo que es los aspectos cognitivos, sociales y afectivos. A nivel cognitivo, el alumnado tiene que llevar a cabo una secuenciación de pasos y tiene que anticipar y prever cómo solucionar un problema, secuenciar unos pasos para poder llegar a la solución de un problema. Por eso tiene que entender bien cuál es la problemática, tiene que tirar de conocimientos previos para poder poner en práctica esa solución, y tiene que analizar la información que se le presenta o el dispositivo que se le da, por ejemplo con Lego, para poder solucionar ese problema. Para eso necesita tirar de trabajo colaborativo, donde va a desarrollar sociabilidad y relación con iguales, ¿no? Bien, otra de las capacidades que va a trabajar es de tipo psicosocial, por ejemplo la psicomotricidad, especialmente la motricidad fina. La motricidad fina, tú sabes que es uno digamos, de los elementos más importantes que nosotros trabajamos tanto en la infantil como en el primer ciclo de infantil.
en el primer ciclo de primaria, perdón, pero esa motricidad fina no termina en el primer ciclo de educación primaria, sino que debe continuar hasta la secundaria y es tremendamente olvidado. Por eso, por ejemplo, muchos de los que hemos estudiado, ¿no? Después nos quejamos de que no tenemos esos conocimientos procedimentales ni esas habilidades a nivel manipulativa, ¿no? Yo siempre digo, a mí dame lo que sea, yo me lo estudio, pero por favor no me diga que yo monté algo, porque soy un desastre. ¿Por qué? Porque no he aprendido así, no he aprendido de forma procedimental, yo he aprendido a memorizar, a entender, pero no a nivel procedimental. Bueno, pues a través de la robótica educativa vamos a trabajar esas habilidades procedimentales y esa motricidad fina, ¿vale? Pero no solo motricidad fina, también la psicomotricidad, porque yo tengo que elaborar un mapa de instrucciones en mi cabeza para poder diseñar y llevar a cabo una serie de acciones. También es necesario, también vamos a desarrollar otras capacidades, como hemos dicho, por ejemplo, la creatividad. También vamos a desarrollar, por ejemplo, la búsqueda de soluciones, y la búsqueda de soluciones no solo a nivel cognitivo, sino a nivel socioafectivo, como competencia socioemocional. Bien, estoy repasando a ver si me queda algo, porque como yo me he ido adelantando un poco a los apuntes, ¿vale? Otra de las capacidades que vamos a desarrollar es la transferencia, que ya lo he comentado antes, ¿vale? Y la construcción de conocimiento basada en el trabajo cooperativo, en la organización de las tareas, es decir, en la planificación de esa secuencia de pasos para poder dar una solución, y van a ser determinantes rol del docente, rol del alumno. Rol del alumno, participante activo. Rol del docente, facilitador y guía de aprendizaje. Y lo único así que me queda, que es un poco la conclusión, porque me he ido adelantando al artículo, y hay un modelo pedagógico de robótica educativa que lo tienes incluido en el artículo de robótica y cognitivismo, que es la figura 4, que es la que más me interesa, porque es la que resume todo lo que he ido diciendo, ¿vale? Hay un ambiente de aprendizaje altamente enriquecedor, donde el alumno va a aprender a través de un recurso didáctico que es la robótica. Se van a desarrollar capacidades sociales, se van a desarrollar capacidades de solución de problemas y también capacidades de organización. Vamos a pasar de conocimientos abstractos de teoría a conocimiento concreto, aprendizaje experiencial y manipulativo. Y es importante también cómo va a desarrollar el alumno esa capacidad de transferencia de conocimiento a nivel manipulativo, a nivel manipulativo y procedimental, a nivel visual, a nivel auditivo por las instrucciones, a nivel de negociación con sus compañeros para poder dar una solución. Por tanto, hay una planificación, una organización de un proyecto, hay la construcción de un robot. Para ello nos vamos a basar en para la construcción de ese robot lo que hace es solucionar un problema que previamente hemos establecido, y lo vamos a hacer a través de la programación. Y te he puesto como ejemplo el programa digital Scratch, ¿vale? Que es de acceso libre, y hay muchísimos cursos por parte del Ministerio de Educación y Cultura sobre la herramienta Scratch. Aquellos centros que han incluido la robótica educativa en sus talleres didácticos lo que hacen es trabajar con este programa para el diseño especialmente de presentaciones e historias digitales, como te he ido contando, que no están emparentadas solo con la asignatura de lengua y literatura, sino que también están emparentadas con la asignatura de matemáticas, por la secuencia de acciones, ¿vale?, que tienen que llevar a cabo y la categorización de acciones. Se puede llevar a cabo en cualquier asignatura, historia, ciencia, y como te venía diciendo, las habilidades STEAM están muy relacionadas en nuestra sociedad con el tema de los roles de género y las profesiones, es decir, aquellas profesiones en las que normalmente hay menos visibilidad de la mujer, ¿vale? Bien, voy a ver si de este documento me queda algo, porque como he ido elaborando, yo misma te he ido contando el discurso sin seguirlo, pues puede ser que se me haya olvidado algo. No hay nada. Vale, continúo. Este era el de robótica y cognitivismo, ¿vale? Voy a pasar al otro, que se llama contenido robótica. Y lo que trata un poco ya es de ver elementos concretos de robótica educativa que se trabajan
que se trabajan con este recurso didáctico, ¿vale? Evidentemente la robótica educativa, aunque es un recurso didáctico, responde a todos los elementos del currículum. Es decir, en el momento que yo utilizo robótica educativa, me va a determinar unos objetivos didácticos de mi unidad didáctica, de mi programación, me va a determinar unos contenidos, me va a determinar una determinada metodología basada en el aprendizaje experiencial y en el constructivismo, me va a determinar un tipo de evaluación, una evaluación continua, porque estos alumnos van a recibir supervisión por parte de los docentes en cualquier momento, ¿no? Por tanto, una evaluación continua, pero también una evaluación final que va a estar directamente relacionada con el alumno. Y el alumno va a obtener el feedback de forma rápida con respecto al producto que él ha creado. No es el docente el que aporta la nota, no es el docente el que le dice lo has hecho bien o mal, es la propia solución del problema que se ha planteado y del proyecto. A través de esa robótica, él va a comprobar si lo ha hecho bien o no. Bien, hemos hablado de robótica educativa, pero también hay otros elementos a lo mejor alrededor de la robótica educativa que se están trabajando en otros centros, pero no tanto aquí, por lo menos en Andalucía, ¿vale? Que yo sepa. Se habla también de realidad aumentada, se habla también de modelado 3D, de impresoras 3D, pero eso a nosotros todavía como que nos coge un poquito lejos por la falta de recursos, ¿vale? Pero por ejemplo el tema de realidad aumentada es flipante. Es que eso a un niño le vuelve loco. Pero nosotros no estamos en ese nivel. Bueno, la robótica. La robótica, aquí en este artículo, el de contenido robótica, te pone como ejemplo el software Scratch, que es el más famoso, es de acceso libre y es el que está promocionando el Ministerio de Educación para la elaboración de eso, de presentaciones e historias digitales dentro de un escenario, ¿vale? En este documento vas a tener fotos para que sea un conocimiento mucho más concreto de cómo se lleva a cabo, por ejemplo, el modelado 3D con figuras geométricas, por ejemplo, o por ejemplo, cómo se lleva a cabo el tema de la realidad aumentada. No te pierdas las fotos de realidad aumentada porque son flipantes. En este artículo lo que se intenta promover es que la robótica educativa o todo lo que es lo relacionado con el tema de realidad aumentada es que está muy emparentado con las inteligencias múltiples y por tanto es un elemento de atención a la diversidad. El documento va intentando relacionarte las inteligencias múltiples con el uso de la robótica educativa. Pero, un momentito, espérate, os dejo, ahora sigo grabando, que es que me va a cortar esto, un momentito.